Bueno, traté de más o menos igual tomar en cuenta que decían los libros principales que están usando ahora, como puede ser Moore, puede ser Rubier, puede ser Pro. Obviamente cada cátedra tiene su bibliografía, como dijo Lucía, y las cosas que vaya eh, pudiendo decir las voy a mencionar. Bien. Básicamente hubo 5 elementos particulares que generaron dudas. Que primero hubo una cierta duda de generalidades respecto a los accidentes óseos, después también en base a la articulación glenohumeral y específicamente a las luxaciones, y su justificativo anatómico, que es muy interesante, está muy buena esa pregunta también. Después una sobre el drenaje linfático y linfáticos en general, y luego sobre lo que es la inervación cutánea, específicamente de los nervios que voy a mostrar más adelante, y de los músculos del antebrazo. Voy a empezar hablando de el concepto de los accidentes óseos que había quedado pendiente. ¿Bien? A ver si, ahí está. Bien. Bueno, cuando uno está hablando de un hueso, generalmente lo primero que va a escribir es lo que es la configuración externa del mismo. ¿Bien? De lo que es la configuración externa uno puede hablar de muchas cosas. Primero uno va a quedar de una forma global, que eso es en base a lo que decíamos, ¿se acuerdan? Huesos cortos, huesos largos, huesos planos, huesos mixtos, etcétera. Principalmente esas son las 4 clasificaciones. Primero eran huesos largos, cortos y planos, después agregó la de mixto y después uno puede decir también huesos sesamoides como una cosa aparte. Pero lo que tratan de hacer esas clasificaciones es de ver en base a las dimensiones generales, ¿bien? Esto que estamos viendo acá, ¿qué es eso que pasó acá? Hay una marquita acá, no sé si se vio, Lucía. ¿Marqué yo sin querer? ¿Puede ser la pantalla? Bueno, no sé, no importa. Lo que estamos viendo acá es una escápula vista desde anterior. Podemos ver que tenemos acá arriba tenemos superior, inferior, medial y lateral. Bien. Entonces, ¿qué tipo de huesos? Es un hueso plano. ¿Por qué? Porque tiene 2 de sus dimensiones que predominan sobre la tercera. Bien. Cuando estoy viendo esto puedo irme un poco más fino y empezar a hablar de regiones o elementos constitutivos, como voy a tener los bordes. Tengo un borde acá lateral, tengo un borde medial, puedo hablar también de los ángulos y de las caras, ¿bien? Yendo un poco más fino, lo que puedo hablar ya son de las eminencias y cavidades. Ahí estoy dando los accidentes óseos más específicos. Y voy a tener eminencias y cavidades que pueden ser articulares o no articulares. Un ejemplo, acá estoy viendo una cavidad articular, que es la cavidad glenoidea. Bien. Acá estoy viendo una eminencia que no es articular en su mayor medida, que es la apófisis coracoides. Bien. Bien, sigo. La misma vista desde posterior. Acá puedo ver maxiacientes, como puede ser una espina, como puede ser acá siguiendo el acromion. Bien, acá ya se ve mejor el cuello de la escápula, la escotadura, una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa, y los ángulos, bien. Algunas regiones para impresión musculares que se pueden ver mejor quizás en el preparado esquelético que en este caso. Misma vista de lateral. Esta específicamente se ve muy bien lo que es la cavidad glenoidea, bien, con una pequeña escutadora hacia acá adelante. Tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. Menciono un poco más de lo que es este hueso porque lo vamos a ver a continuación. Pero en línea general es eso. Todo esto que estoy viendo acá son los famosos accidentes óseos que estaban preguntando. Es un tema de generalidades, les recomiendo que revean el video de generalidades del doctor Rosasco para mayor información. Ahora, para ver un tema que es más propiamente de esto, vamos a hablar de lo que es la articulación glenohumeral y la luxación de hombro. ¿Qué es una luxación? Una luxación es cuando los elementos de una articulación pierden su domicilio, o sea, dejan de estar uno contra el otro como debería ser la anatomía normal. ¿Por qué es importante la luxación del hombro? La luxación del hombro es una luxación muy frecuente. Lo que pasa con el miembro superior en general es que es un miembro dedicado a la aprehensión y a la manipulación de objetos, contrapartida con el miembro inferior, que tiene que tener la capacidad de resistir cargas. Ergo, acá una coaptación demasiado grande impediría que el hueso se mueva con libertad. Por eso se ve lo que es la articulación glenohumeral, que en sus superficies articulares, que son la cabeza del húmero, por el lado del húmero, por supuesto, la cavidad glenoidea y el ronete glenoideo por la parte de la escápula, tiene una coaptación que es muy breve, solamente ocupa un tercio. Fíjense, esto ocupa solamente un tercio de la cabeza del húmero, este espacio que está acá, este espacio de unión. Eso va a hacer que, para poder mantenerse en su lugar, va a requerir la ayuda de ligamentos, tanto pasivos como activos, que ahora voy a explicar lo que son. Primero, obviamente,
Cuando uno habla de articulación del hombro, en realidad está hablando de un complejo articular con 5 articulaciones, que van a ser 3 anatómicas y 2 fisiológicas, ¿bien? Va a ser 2 de parte de la clavícula, una que va a ser esta que mencioné, el leonumeral, después la articulación, que tiene 2 partes, que es la articulación escapulotorácica, ¿bien? Y la articulación subdeltoidea. La articulación que se va a lesionar con mayor frecuencia de este complejo es como la que mencioné recién, que es la articulación glenohumeral o escapulohumeral, es lo mismo. Bien. Ahora, esta articulación, para poder entender cómo se va a lesionar, voy a escribir la misma y los elementos que la rodean. Esta articulación, según su movilidad, es una articulación móvil, según su tejido interpuesto es una articulación sinovial, o sea, va a tener el líquido sinovial, la membrana sinovial, el cartílago articular, una cápsula articular reforzada por ligamentos. Los ligamentos siempre pueden ser intrínsecos o extrínsecos, no se olviden de eso. Aparte de eso, hace una articulación compleja porque tiene un rodete glenoideo, bien, que ayuda un poquito a mejorar algo de lo que es esta coaptación. De lo que son los elementos adicionales que se suman a esta articulación son unos ligamentos que se llaman activos. ¿Qué es un ligamento activo? Un ligamento activo son los tendones periarticulares musculares. En este caso son los famosos músculos del manguito rotador. Por eso se los toman tanto en los exámenes, por eso les preguntan tanto eso, porque son indispensables en que esta articulación mantenga su captación, se mantenga en su lugar. ¿Bien? Ahora voy a hablar de cada uno de ellos. ¿Hacia dónde se puede luxar la articulación del hombro? Se podría ir hacia arriba, se podría ir hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? Superior, inferior, anterior y posterior. Ahora, ¿qué pasa? Para irse hacia posterior, la verdad es que se choca con esto. Y con esto. O con esto, no, perdón. Se choca con esto, que es el acromion, y también con esto que está acá, que es la apófisis coracoides. Entre ellos dos, además, está este ligamento coracoacromial. Todo esto que está acá, obviamente la profundidad está en las demás partes blandas, forma un techo que hace que la luxación hacia superior sea muy improbable, realmente. Tendría que haber una luxofractura importante para poder hacer que la cabeza del hombro se vaya hacia arriba. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría hacia posterior? Hacia posterior, esta es una vista de posterior, acá están los elementos de la rosa de los vientos para ubicarse. Hacia posterior tengo un refuerzo de la cápsula articular muy importante, que son 3 músculos del manguito rotador. Tengo el músculo supraespinoso, que está acá, yendo de la fosa supraespinosa hacia el tubérculo mayor en su carilla superior, que esto está acá. ¿Ven? Esta es la parte tendinosa. Este es el ligamento activo. Después tengo el músculo, el infraespinoso, que está yendo a la carilla media, de la fosa infraespinosa a la carilla media. Y después el músculo redondo menor, que va en lo que sería el borde lateral, la porción media del borde lateral de la escápula, hacia la carilla inferior del tubérculo mayor. Fíjense cómo estos 3 siguen periarticulares y hay un buen nivel de contención de la articulación desde lo que es la parte posterior. Si se preguntaban el redondo mayor, es este que sigue por acá. Fíjense que no es periarticular su tendón, se va lejos de la articulación. Pero bueno, así que hacia posterior tampoco es tan fácil que se lesione. Además, la cápsula no es muy fina a esta altura. Puede ser que tenga una comunicación con una bolsa subtendinosa de un músculo infraespinoso, pero es inconstante, la verdad, y puede ser probablemente que no esté, y no es un punto débil importante. Ahora, ¿qué pasa hacia anterior y hacia inferior? Bien, hacia inferior tiene el problema de que la cápsula es muy finita, es más fina en este punto. Y hacia anterior tiene un problema bastante importante que es el siguiente. ¿Qué pasó acá? Acá veo que hay 2 aberturas. Acá la cápsula de repente parece estar interrumpida. Ojo, no es que el líquido sinovial salga disparado y se pierda por el brazo. Fíjense que sigue contenido por esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Esto es una bolsa serosa. Es la bolsa subtendinosa del músculo subescapular. Bolsa subtendinosa del músculo subescapular. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esta bolsa? ¿Qué es esta serosa? Básicamente es como una serosa, o sea, son 2 membranas aplicadas que va con un líquido, apenas un mínimo contenido de líquido que permite un deslizamiento. Como cuando uno pone una gota de agua entre 2 superficies de vidrio que permite un libre deslizamiento entre ambas, pero no se separan.
Básicamente esta bolsa serosa junto con las demás bolsas van a facilitar el movimiento del húmero sobre la escápula. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El hecho de que estén comunicadas hace justamente que salga un punto débil. Acá no tengo un buen nivel de cápsula que me esté conteniendo la articulación. Ergo, esto es un buen lugar para que la cabeza del húmero se desplace, dañando el sistema ligamentario y produciendo para adelante, causando la luxación. ¿Cuál es el punto más débil de la cápsula articular? El punto más débil es a nivel de esto que se llama foramen oval. Bien, que está entre uno de los ligamentos que se llama ligamento glenumeral superior y glenumeral medio. Bien. Entre el glenumeral medio y el glenumeral inferior hay otra abertura, pero que es inconstante, que es este foramen de acá. También lo pueden ver como foramen de Rubier, como epónimo. Este sería foramen de Beirbach, una cosa así. Es una pronunciación que me sale horrible. Pero bueno, el punto es que ese foramen oval es el punto más débil. Y por lo tanto, es el lugar donde más propicio se va a romper la cápsula y con los ligamentos y va a salir el húmero. Bien. Hay otros dos ligamentos que no mencioné, que no forman parte de estos puntos débiles, que son el ligamento coracohumeral y coracoglenoideo. El coracohumeral podría estar marcando este que está acá, probablemente este que está acá, y el coracoglenoideo a veces es mencionado como parte posterior del ligamento coracohumeral, que es una porción posterior. Algunos autores la mencionan, otras no, pero no es tan importante. Bien, entonces la justificación anatómica es esa. El punto más débil está acá, y lo más probable, por lo tanto, es que ante un movimiento de lo que sería una abducción junto con una rotación lateral, la cabeza del húmero estaría protrusiendo para este lado y genera un daño a este nivel que va a ser anterior o anterior-inferior más propiamente, porque también acá la cápsula es finita, y provoque una luxación que mande la cabeza del húmero y la ponga en una posición subcoracoidea. Eso clínicamente se llama luxación anterior. Bien. Una luxación puramente inferior es muy rara, tanto que es la más rara de todas. ¿Qué pasa cuando una persona, obviamente muy por arriba, porque ya estamos al límite de anatomía que ustedes pueden ver un poco, pero lo verá mejor la materia de traumatología? Es esto, esta es la luxación, la famosa luxación anterior, que va a dar lo siguiente. La persona va a venir, como tiene la cabeza del húmero más hacia adentro metida, se va a ver más marcado el acromión, dando lo que se llama signo de la charretera. La charretera es ese elemento que usan los uniformes, lo pueden googlear, que tiene un distintivo acá arriba. El signo viene de eso. Además, va a dar el codo separado del tronco, justamente porque cuando la cabeza del húmero se desplaza hacia adelante, el resto se va para el lado opuesto. Bien. ¿Es importante esto? Sí, es importante porque además puede haber lesiones de elementos nobles importantes. Acá está mostrando una evaluación sensitiva de lo que es el nervio axilar, el ramo cutáneo del nervio axilar y nervio musculocutáneo. Bien. Entonces, ¿cuál es el justificativo? El justificativo es que la cápsula articular de la articulación glenumeral tiene puntos débiles, especialmente a nivel de lo que es el foramen oval. Y ese es el principal justificativo. A pesar de tener un músculo del manguito rotador adelante, la verdad que tiene uno solo, y la inserción de ese músculo y su tendón no llega a ser suficiente para esta lesión, que sería el músculo subescapular, por supuesto. Bien, que va del tubérculo mayor. Bien, acá se ve una imagen radiográfica del mismo por si les interesaba verlo. Bien. Bueno, esto era respecto a lo que es la luxación de hombro, de lo que es respecto al drenaje linfático. Había bastantes dudas de cómo funcionaba. El sistema linfático lo que va a hacer es un conjunto de vasos y órganos que va a tener como principal función drenar la linfa y el quilo. El quilo, no voy a hablar, está relacionado a lo que es el tubo digestivo, transporta lípidos, los transforma, también transporta vitaminas liposolubles. Eso lo van a ver en el módulo siguiente. No es parte de esta clase, por supuesto, pero bueno, son unas funciones de las que tiene. La otra función es juntar la linfa. ¿La linfa qué es? Cuando está la circulación sanguínea,
hay parte de ese líquido que queda en el espacio intersticial, el espacio entre las células, por así decirlo, y espacio ahí, todo lo que sea espacio que no es intracelular, y no puede lograr ser reabsorbido. Hay hasta 3 litros de ese líquido que no puede ser reabsorbido. Además de eso quedan proteínas y otros restos celulares. Para poder volver eso a la circulación sistémica, tengo esta serie de conductos, que son los plexos, vasos, troncos y conductos linfáticos. Bien. Además de eso tiene una función inmune importante, que va a estar dada por los órganos linfáticos, de creación de células sanguíneas inmunes, que van a ser los órganos linfáticos primarios y secundarios. Acá vamos a hablar solamente ligeramente de unos secundarios, que son los nodos linfáticos, que son estaciones a lo largo de estos conductos que se van disponiendo en varias partes del cuerpo. Bien, entonces el sistema linfático va a tener una función que va a ser dentro de lo que es el reciclaje de estos fluidos y juntar desechos, una función inmune, que tiene una materia entera para ver eso, y una función a nivel de alimentación que la vamos a dar mejor en módulo B y por supuesto en las demás materias de la carrera. De lo que es la función de juntar la linfa a nivel del miembro superior, la linfa va a tener esta dirección. Va a empezar como unos pequeños plexos y vasos linfáticos que van a ir confluyendo también con muchas anastomosis entre sí y alguna que otra anastomosis también con el sistema venoso directamente también hay, y lo van a ir llevando en esta dirección hacia arriba. ¿Cómo va a ser esto? Lo puedo dividir en un componente profundo y superficial. De lo que sea profundo, que esté profundo a la fascia de revestimiento, va a seguir a los vasos profundos. Estos van a seguir bien por acá, por adentro de todo el miembro superior, con algún que otro nodo linfático en el camino, hasta llegar a los grupos linfáticos de la axila. Al primero que van a llegar va a ser al grupo lateral, también conocido como los linfáticos braquiales o humerales. Son estos que está acá. Después vamos a ver bien cuál es la localización. Estos son los profundos. De lo que son superficiales, voy a tener dos caminos posibles. Uno que va a agarrar más bien la parte medial de la linfa, que va a seguir a la vena basílica. Va a tener una estación ganglionar acá, a nivel del codo. Luego, va a seguir, al seguir la vena basílica, se mete profundo y hace lo mismo que los linfáticos profundos. Bien, llegan al grupo lateral o braquial de los ganglios linfáticos. Bien. Del otro grupo que me falta es el que acompaña a la vena cefálica. Estos también van a los linfáticos axilares, pero no tienen estación acá en el codo y van directamente a los nodos linfáticos llamados apicales. Ahora lo voy a repetir y lo voy a mostrar mejor. Bien. Esta es una vista de frente, en la que se ve la axila en su contenido, se sacó el pectoral mayor, y se pueden ver los nodos linfáticos de la axila. Lo pueden escuchar como nódulos, como nodos o como ganglios. Los términos más correctos serían nódulos y nodos en la actualidad. De los que dije que van a ser los profundos y los que acompañan a la vena basilar después de tener esta estación, van a llegar los dos a este grupo que están acá. Bien, el grupo braquial, humeral. De acá van a ir al grupo central, luego al apical y se van de la axila. Bien, los otros que acompañan a la vena cefálica van directamente al grupo apical. ¿Dónde están estos grupos de nodos linfáticos? Todos van a ser palpables en la axila, pero ¿a qué están relacionados? Estos tres grupos están relacionados a... ¿Quiénes son estos que están acá? Los vasos axilares. No sé si recuerdan que habían dividido en su momento, la clase de Nico había dividido la arteria axilar en una primera porción, segunda porción o tercera porción, ya sea que esté por debajo, perdón, por encima, profunda o inferior a la arteria axilar. Bien. Los que están relacionados a la última porción de los vasos axilares, más bien relacionados a la parte de lo que es la vena, ese grupo humeral. Los centrales están relacionados a la segunda porción, están bien por debajo de este músculo, que es el músculo pectoral menor. Y los apicales en la porción que me queda, la porción de arriba.
Bien. Ahora, los nodos linfáticos de la axila no solo van a tomar lo que es la linfa del brazo, sino que también van a tomar parte anterior y posterior del torso, incluyendo también, muy importante, mama. De lo que es la parte posterior del torso, van a ser los vasos subescapulares, que son estos que están acá. Bien, haciendo grupo subescapular o posterior. Los otros, que van a ser la región anterior y mama, específicamente también muy importante, es este grupo, que es el grupo anterior, que sigue a los vasos torácicos laterales. También a este grupo se le puede llamar grupo pectoral. Entonces, tengo 5 grupos de nodos linfáticos. Uno lateral, uno posterior, uno anterior, uno central y otro apical. Bien. Estos 3 que están acá abajo están inferiores al músculo pectoral menor. Los 3 van hacia el grupo central, de ahí van a la apical y de ahí se van a la axila. ¿Qué pasa cuando salen de la axila? Bueno, se van por este conducto cérvico-axilar, por el que salen del cuello, este espacio topográfico. Pueden o no ir tomando estaciones linfáticas que se van a llamar suprainfraclaviculares. Y una vez hecho eso, van a formar el tronco. Una vez que pasen toda esa serie de conductos y se unan, van a formar el tronco subclavio. El tronco subclavio se va a unir con otros dos. Uno que se llama yugular y otro que se llama broncomiastínico. Cuando se junten los 3, van a conformar el conducto linfático derecho, desembocando en el ángulo yúgulo subclavio. Bien. Esto del lado derecho. Del lado izquierdo se van a unir con el conducto, también el conducto torácico. El conducto torácico lo que hace es, aparte de llevar la linfa, el conducto torácico lo que hace es llevar la linfa de la mitad inferior del cuerpo, en líneas generales, ¿bien? Que es también iba parte de lo que es parte del kilo. En realidad el kilo también tiene unos vasos específicos, pero no importa, no viene al caso. De lo que es, entonces, este drenaje, ahí vuelve lo que es la circulación sistémica y listo, deja de ser linfa, pasa a ser la sangre de nuevo. Se une, el líquido se vuelve acá y sigue su camino. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? En lo que es linfáticos de axila es un tema muy tomado. ¿Por qué? Porque este grupito que está acá, que son el grupo pectoral, va a drenar la linfa del 75% de la mama. Del cuadrante, lo que sería más que nada el cuadrante que está acá, que sería superlateral, pero llega a tomar 75% total, además del plexo subareolar. ¿Y por qué es importante eso? Porque así como va a viajar linfa, también pueden viajar células metastásicas, lo que son las neoplasias malignas, lo llamado popularmente como cáncer. Cuando el cáncer empieza a progresar, empieza a veces liberar células tanto a la sangre como al sistema linfático. La mayoría de los cánceres, en buena medida, siguen estas vías de diseminación por los linfáticos. El linfático se va a inflamar o se va a afectar por el tumor y va a aumentar de tamaño, y eso va a ser palpable en el examen físico. Va a ser un signo tanto de la enfermedad como el estado de la misma, así que fíjense la importancia que tiene ver los temas linfáticos de axila. Bien, no es la única razón por la cual se puede aumentar el tamaño de un nodo linfático. Una infección común y corriente, ustedes cuando van al médico y le palpan el cuello, están buscando una infección microbiana. Bien. Para cerrar este tema, voy a hablar de lo que son los niveles de Berg. Como les había mencionado, el músculo pectoral menor me va a dividir estos, así como divide la arteria axilar, también divide los nodos linfáticos. Tengo los que son los apicales, los que son los centrales y los otros 3. Bien, subescapulares, pectorales y braquiales, también conocidos como anterior, posterior y lateral. Los que están por debajo del pectoral son estos que están acá, que son el nivel 1 de Berg. Los que están profundos al pectoral menor son los centrales y los que están por arriba son los apicales.
Se van a llamar nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de Berg, respectivamente. Esto tiene una implicancia clínico-quirúrgica bastante importante. No hay mucho más que eso que decir de los nodos linfáticos. Espero que se haya quedado más o menos claro. De lo que es el resto del drenaje linfático de mama lo verán. Acá tiene un grupo paraesternal y acá otro grupo diafragmático. También puede haber un poquito que es contralateral. Pero bueno, lo más importante es este. Bien. Bien. Eso ha sido linfáticos. Siguiendo al anteúltimo tema que quiero hablar, que es la inervación cutánea. Específicamente querían saber sobre estos dos nervios que están acá, que son el nervio cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo. Y por qué era que se llamaban, a partir de qué punto, mejor dicho, eran considerados superficiales. Lo que determina que algo sea superficial y profundo es la fascia de revestimiento. Ahora la vamos a mostrar más adelante. Como idea, para integrar un poco lo que es la parte nerviosa, tenemos el gran plexo de protagonista de esta región es el plexo braquial, ¿bien? Recordemos que tenemos en la médula espinal, que sale una raíz posterior, con un ganglio anexo, una raíz anterior, se juntan, hacen un corto nervio espinal, de ahí sale un ramo posterior, y le sale un ramo anterior, ¿bien? Esto que está acá es parte del sistema nervioso autonómico simpático, con un gramo comunicante gris y blanco. ¿Por qué les menciono esto por un segundo? Es para evitar una pequeña confusión que se pueda llegar a hacer. Ustedes cuando van a ver el plexo braquial van a ver que yo estoy hablando de raíces, pero cuando estoy hablando de raíces estoy hablando de ramos anteriores del nervio, que se llaman raíces respecto al plexo braquial, pero no son estas raíces. ¿Ok? Esto es raíz de la médula, esto es ramo anterior del plexo braquial. Por cada par de estos nervios espinales que son estos, y el otro que está acá, se forma un segmento medular. Bien. Entonces, yendo para lo que es el plexo braquial. El plexo braquial, a simple vista, es una estructura que parece bastante compleja. Voy a tratar de esquematizarla lo máximo posible. Bien. Como había mencionado, se forma por raíces, que en realidad solo van a ser ramos anteriores de los nervios espinales. Bien, que son estos que están acá. Acá tengo las raíces que van a ser C5, C6, C7, C8 y T1 para conformar el plexo braquial. Acá se está viendo una contribución que viene de C4. Estas se van a unir, algunas, salvo esta que va sola por acá, que es C7, y van a formar los troncos, superior, medio e inferior. Bien, todo esto que está acá, cuando ustedes están viendo el preparado de axila, probablemente no lo van a ver. ¿Por qué? Porque esto está por encima de la clavícula. La clavícula pasa por acá. Y esto que están acá, con todos sus ramos, no lo van a ver, salvo que estén viendo desde la parte del cuello. Todo esto que está acá es el plexo braquial con sus ramos supraclaviculares. A partir de estas divisiones, que son 3 anteriores y 3 posteriores, y los fascículos en adelante, ya estoy entrando en lo que es la porción infraclavicular. La clavícula agarraría más o menos esto. Después tengo definitivamente los ramos terminales, ¿bien? De lo que son algunos ramos importantes que tienen que tener en cuenta van a ser, de los ramos supraclaviculares, lo más probable es, como dije, que no los vean en el preparado, que van a tener acá el dorsal de la escápula, el supraescapular, el del músculo subclavio, el torácico largo, y esto que está acá, que está mostrando, es una contribución para el plexo, para el nervio frénico. Bien, lo más probable que vean son estos que están acá. ¿Y cuáles están viendo acá? Están viendo a la famosa axa pectoral con los nervios pectoral lateral y medial. Después al nervio tóraco dorsal con los nervios subescapular superior e inferior. A los nervios cutáneo medial del brazo y del antebrazo. Al nervio cubital. Al nervio medial formado por sus dos raíces. Al nervio
Perdón. Acá estoy viendo el nervio radial, que está hacia posterior, el nervio axial y el nervio musculocutáneo. De lo que es el plexo braquial, entonces, lo más probable es que lo vean con esta disposición. Fíjense, acá va a pasar la clavícula y el plexo van a ver esto que está acá. Obviamente, una vez que se ve en un preparado anatómico, fíjense que la imagen se empieza a formar un poco. Para poder identificarlo, la mejor forma de identificarlo es ver en base a las relaciones que tiene con la arteria axilar, que esto va justo por el eje de la axila, y los lugares hacia los que se va. Por ejemplo, acá tenemos, esto está mostrando las ramas posteriores, acá se ve nervio supraescapular, acá se ven los subescapulares, acá se ve el nervio axilar, yendo al espacio cuadrilátero húmero tricipital, nervio radial, etc. Lo mismo de lo que son los ramos anteriores. Particularmente los que querían saber era de estos que estaban acá, este que está acá y este que está acá, que son el nervio cuteal del antebrazo y el nervio cuteal del brazo. Ambos salen por encima del nervio cubital y son más pequeños. La verdad que en un preparado es probable que no los vean o que estén seccionados cerca de esa emergencia. ¿Cómo pueden identificarlos? Primero porque el nervio cutal del antebrazo es más largo y el nervio cutal del brazo es el más finito de todos y se junta con este nervio que está acá que se llama nervio intercostobraquial. Bien. La misma vista de este posterior. Con esto quería mostrar nada más algunas relaciones que toman los nervios. Presten atención, por ejemplo, esto que está acá. Hay nervios que rodean músculos y nervios que atraviesan músculos. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos nervios cutáneos. Bien. De lo que es el nervio cutáneo, se va a convertir en superficial entonces cuando atraviese la fascia de revestimiento. La fascia de revestimiento es esto que está acá. La uno la pueden llegar a leer como fascia superficial o como fascia profunda. ¿Y cómo es posible que el mismo elemento tenga dos nombres distintos e incluso contrapuestos? Perdón, me está secando un poco la voz. Bueno, el momento que se armaron las clasificaciones atómicas, obviamente en cada país hizo una cosa distinta y a veces algunos países llamaron a esto fascia superficial y la fascia profunda, en las que iban envolviendo los músculos y formando tabiques intermusculares, mientras que otros fueron tomando distintos elementos del tejido subcutáneo o el tejido subcutáneo en sí como fascia superficial. Los que lean del MUR posiblemente lean que esto lo llaman fascia profunda. Lo que es la terminología anatómica actual recomienda que esto se llame fascia de revestimiento y así le voy a decir yo. Ahora voy a hablar específicamente de nervios que me preguntaron, que son el nervio cuteal del brazo y el nervio cutáneo del antebrazo. De lo que es el nervio cutáneo del brazo, apenas sale, como mostré, depende de C8T1, de la metámora C8T1. Enseguida apenas sale, se vuelve medial a los vasos de la axila, incluyendo las venas, se une, según Rubier, al nervio intercostobraquial, atraviesa la fascia y da inervación cutánea a esta área que está acá. Netter lo esquematizó como que se une atravesando la fascia. Es un detalle, lean luego lo que dice en su libro, no es importante realmente. El otro nervio, que es el nervio cutáneo antebraquial medial, cutáneo medial del antebrazo, lo que hace es sigue a los vasos axilares, sigue a la vena axilar, la puede pasar por adelante o por atrás, no importa, después la acompaña y va a seguir después por una vena que es afluente a la misma, que es la vena basilar, bien, que está acá. La acompaña y con ella misma atraviesa la fascia, y ahí es cuando se vuelven superficiales. Va a dar, antes o después, acá lo mostraron antes, un ramo anterior y posterior, bien. Aparte de eso, el nervio cutáneo antebraquial medial va a dar un ramo colateral, que Netter lo mostró acá, que va a estar inervando esta región cutánea de la piel. Bien. Este nervio en este momento estaría yendo por lo que es el tejido subcutáneo. Los demás nervios que se pueden ver acá, algunos interesantes, que está atravesando acá la fascia también, es este nervio que es el nervio musculocutáneo, que está entre el músculo bíceps braquial y el braquial anterior. Va entre medio de los dos como un sanguchito, se mete por el costado y sale por acá. Después también se pueden ver algunos ramos del nervio axilar,
y estos ramos que corresponden a la parte superficial del plexo cervical. Se llaman nervios supraclaviculares. Bien. Ahora, más que ver el punto exacto por el cual salen de la fascia, es mucho más importante conocer el territorio de inervación que tienen estos nervios. Esto es un esquema de lo que es la inervación cutánea de los nervios dependientes principalmente del plexo cervical con una parte que responde al plexo cervical. Esto que está acá entonces dije son los ramos del plexo cervical. Acá tenemos un ramo del nervio axilar que va a ser un ramo cutáneo lateral superior, un ramo cutáneo lateral inferior que depende del radial, el cutáneo medial del brazo, con su contribución del intercosto braquial, que acá los marca juntos, el cutáneo braquial del antebrazo, el nervio músculo cutáneo, en su porción cutánea que inerva esto, esta región, esta cara lateral de antebrazo, una parte del nervio radial acá, nervio mediano y nervio ulnar. Bien. Ante una lesión de un nervio, obviamente se vería afectada uno de estos territorios sensitivos. Desde posterior, lo mismo. Estoy viendo los nervios del plexo cervical superficial acá, dependiente del nervio axilar, el cutáneo lateral superior, de inervación dependiente del nervio radial, que va a tener una porción inferior, un nervio cutáneo lateral inferior del brazo. Después también va a tener un nervio cutáneo posterior, tanto de brazo como antebrazo. Después acá lo que se ve es lo que es inervación dependiente del nervio radial, el ramo superficial, que está por esta altura que está acá. Bien, acá no, nervio musculocutáneo. Acá el nervio cutáneo medial del antebrazo, nervio cutáneo medial del brazo, nervio cubital, nervio mediano. Bien. Eso es en base a los territorios de los nervios. Ahora lo que quiero solamente mencionar rápidamente es el tema de los dermatomas. Los dermatomas es hablar de los territorios de inervación, pero no específicamente de los nervios, sino de qué segmento medular, es responsable de inervarlos. Como vieron que el plexo braquial tenía ramos que se unían, que iban para arriba, para abajo y se juntaban, eso significa que un nervio puede tener varios segmentos implicados en su territorio de inervación. Es una forma distinta de ver la inervación. ¿Por qué es importante ver esto? Porque si se afecta un nervio lo que es el nervio propiamente dicho, de su región, lo que sería lo que es el sistema nervioso periférico, se va a perder, como mostré acá, se va a perder un área que va a ser esta, o esta que está acá, o esta que está acá, o la que sea. Si se hay una lesión a nivel medular, como puede ser una compresión medular, aparte de otros síntomas que puede llegar a haber, se va a afectar de esa área que está acá para abajo. O sea, se puede llegar a perder esto que está acá. Bien. Básicamente, hay dos formas de ver los dermatomas, que son estos que está acá, que se ven dos, que pueden ser el más nuevo que se está acá, que van a ver C5, C6, C7, C8, T1, o lo mismo, pero dividiendo un poco las regiones. ¿Cuál es la que tienen que estudiar ustedes? La verdad es la que diga su libro. Esta es del Moore, la otra la saqué del Netter. Estudien de la que les convenga. En Pro, si mal no recuerdo, estaba marcando una más específicamente similar a esta. Bien. Después, por último, finalizando rápidamente, a dar una pregunta que hacía en base a cómo se clasificaban los músculos. La idea es la siguiente. Cuando yo hablo de músculos trato de agruparlos y hay varias formas de clasificarlos. Lo que dice Rubier habla de 3 grupos musculares, un grupo anterior, lateral y posterior, que entre todos abarcan solamente 2 regiones. El grupo lateral va a ver que comparte un poco de ambas, si mal no recuerdo. Moore hablaba de una región que llama anterior o flexopronadora y una posterior o extensora supinadora. Y Pro habla de una región anterior, una región posterior que tiene una parte
lateral y en la parte medial. La que diga su libro. Yo voy a decir en líneas generales en anterior y posterior, como haría Moore, que me parece un poco más simple. No es que sea mejor, me parece más fácil para comprender, después ustedes estudian la que quieran. En base a qué las dividieron en la región anterior y posterior, principalmente en base a esto. A los elementos óseos, como son la ulna y el radio, y a la membrana interósea. Bien, esto que está acá es la cuerda oblicua. Esto lo voy a usar como límite de referencia para clasificar en músculos, sean anteriores o posteriores. En realidad, acá también hay que sumar algo que va a compartimentar, que la fascia de revestimiento va a sacar unos tabiques hacia adentro que se llaman tabiques intermusculares, que es una fascia engrosada. Todos los músculos están rodeados por fascia, pero hay una porción que puede ser un poquito más gruesa y que divide y compartimentalice cada segmento. ¿Por qué es importante eso? Porque estas fascias van a ser poco distensibles, y en el caso de que haya un aumento de la presión dentro de la misma, como puede ser un daño vascular, se va a empezar a llenar de sangre, va a empezar a acumularse sangre, va a aumentar la presión, va a haber una compresión de todo lo que está dentro, y va a causar lo que se llama un síndrome compartimental, que puede ser muy grave si evoluciona en el tiempo. Bien. Esto es una imagen de un preparado, de Ronen Yokochi. Acá estoy viendo lo que es el grupo anterior, y acá estoy viendo el grupo posterior. Para ir a un esquema que va a ser más fácil de ver, lo voy a ver así. De lo que es el grupo anterior lo pueden dividir en 3 o 4 planos. Bien. Lo que tienen para identificar que sean del grupo anterior y no del posterior es que el grupo más superficial sale de acá, que es el epicóndilo medial. Específicamente la duda que me habían preguntado era si hablar de músculos epicondilios mediales o laterales era hablar de una cosa distinta. La pregunta, la verdad, no me quedó muy claro lo que me querían preguntar. Pero voy a tratar de, si todo sale bien, poder explicarla ahora. Básicamente, yo cuando vea preparado voy a buscar esto que está acá, el epicóndilo medial, y de acá todo lo que salga superficial es el primer plano. Bien, esto que está acá, estoy viendo el músculo pronado redondo, flexor, ¿qué es esto que está acá? Flexor radial del carpo, palmar largo, esto que se va en la podobrosis, acá está cortada, y el flexor cubital del carpo. Fíjense que todos estos salen del mismo lugar, todos tienen, al menos una inserción van a tener a nivel del epicóndilo medial. Acá saqué el músculo que estaba de la otra región. No la saqué yo, la mente lo saqué del libro. De lo que es un plano más profundo de eso, tengo el plano del músculo superficial de los dedos, que fíjense que tiene varios puntos de inserción en los huesos, pero uno de ellos es epicondilo medial. Bien. Por debajo del mismo voy a tener flexor largo del dedo gordo y el flexor profundo de los dedos. Fíjense que esta diferencia del anterior va hasta la falange distal, perforando el tendón del otro, que llega solamente a la falange media. Esto es el famoso tendón perforado y perforante. Nótese también que el punto de inserción de estos músculos puede ser también la membrana interósea. Una de las funciones de la membrana interósea es la de prestar inserción a los músculos. Bien. No tengo el otro. Ah, sí, bueno, acá no veo otro plano más. Lo pone como otro mismo plano. Algunos autores toman al pronador cuadrado como parte de este plano. Rubier lo toma como un plano aparte. Fíjense que francamente está más profundo. Pero bueno, lo que diga cada libro cada uno. Desde lo que es el compartimento posterior, lo mismo. Me saco de encima todo lo que es epicondilo medial y veo lo que está a este lado. Ahora, ¿qué pasa? Hay músculos que están insertándose por encima del epicóndilo. La cresta supracondilia. Como van a ser el músculo brachiorradial y extensor largo del carpo, radial del carpo. El extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos y extensor propio del quinto dedo, van a ir juntos. Van a ir de este punto. A su vez también el extensor ulnar del carpo. Bien. El último que falta mencionar de este plano es el músculo anconeo que está acá. Es un músculo chiquitito. Lo que quería decir respecto al músculo brachiorradial o brachiorradialis es que en realidad es un músculo
que debería pertenecer al otro grupo. ¿Por qué? Porque es un músculo más bien flexor y también puede hasta ser... no, perdón, es un músculo principalmente flexor. ¿Por qué? Porque va del húmero hasta la cara anterior del radio. De hecho, es un músculo importante para servir de límite de lo que es el canal del pulso radial. Muchos autores lo van a poner como parte del grupo posterior. Bien, por una cuestión de practicidad, además porque también por la relación que posee el nervio radial. Yo lo voy a escribir de esa forma. Bien. También puede ser que este músculo haga supinación, sea parte de los músculos supinadores. De hecho, antes sí se llamaba músculo supinador largo. Esa función solamente se vio que la tienes en una pronación más bien forzada y no es la función principal del músculo. Así que yo lo voy a tomar como músculo posterior. De nuevo, cada uno vea lo que tiene su cátedra. Bien. En el plano profundo de esto voy a ver al músculo supinador, que es lo que faltaba mostrar, que una de sus cabezas va a insertarse también epicondila perdón, epicondila lateral, esto es todo epicondila lateral. Y otra que va hacia la ulna. Bien. El resto de los músculos que faltaban eran el abductor largo y corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Bien. Esos puntos de distracción la verdad que sirven bastante bien para dos cosas. Primero, para que ustedes aprueban el examen. Y segundo también porque los grupos musculares se pueden afectar en sí y causar unos síndromes llamados epicondritis, si de este lado, y epitrocleitis. La forma de hablarlos va a ser justamente pidiéndole que el paciente con el puño cerrado haga una flexión o extensión contra resistencia. Bien. Y eso es todo. Espero que más o menos algo haya podido mencionar. Obviamente es un montón y la idea es responder más bien las preguntas. Así que nada, les deseo mucha suerte y que les vaya bien.